Bueno, empezamos a resolver algunos problemas de óptica física. En este primer problema tenemos una lámina de vidrio de cara plana y paralela con un índice de refracción de 1,5 y desde el aire llega un rayo luminoso con un ángulo de incidencia de 30 grados. Hay que calcular con qué ángulo es refractado en la primera cara, con qué ángulo llega a la segunda cara después de haber atravesado el vidrio y con qué ángulo es refractado en la segunda cara. Mira, vamos a suponer que esta es nuestra ventana de vidrio vista de perfil. Este sería el aire exterior y este sería ya el interior de la habitación. Os recuerdo que los ángulos de incidencia y de refracción y también los de reflexión, si fuera un problema de reflexión, se miden con respecto a la normal. La normal es la perpendicular a la superficie de separación entre ambos medios. Así que en este caso el ángulo de incidencia de 30 grados evidentemente se refiere a este ángulo. ¿De acuerdo? Me preguntan con qué ángulo es refractado en la primera cara. Como el rayo pasa de un medio donde se mueve a mucha velocidad a un medio donde se mueve un poco más despacio, el rayo refractado lo tengo que dibujar acercándose un poco más a la normal que el rayo incidente. ¿Veis? Se cierra el rayo refractado. Por tanto, el ángulo de refracción me tendrá que dar menor al ángulo de incidencia. Esto no lo olvidéis porque los dibujos, los esquemas hay que hacerlos más o menos bien. Este sería por tanto mi ángulo refractado. Si aplico la ley de Snell, me diría que el índice de refracción del primer medio, que es el aire, por el seno del ángulo de incidencia, tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio, que es el vidrio, por el seno del ángulo refractado. El índice de refracción del aire, aunque no me lo dice explícitamente el ejercicio, debería hacerlo, es 1, pues sería 1 por el seno de 30 grados, es igual al índice de refracción del vidrio, 1,5, por el seno del ángulo refractado. Si despejo de aquí el seno del ángulo refractado, y después hago el arcoseno, me da que el ángulo refractado es de 19 grados. Y este sería la respuesta del apartado A. En el apartado B, lo que me preguntan es con qué ángulo llega la segunda cara. Es decir, el rayo de luz llega por el aire, se refracta en el vidrio, atraviesa el cristal de vidrio. Repito, este sería el espesor de la ventana, sería la ventana vista de perfil, y llega a la segunda cara. Por trigonometría se ve claramente que este ángulo es exactamente igual que este. Así pues puedo decir que el ángulo de incidencia en la cara 2 es exactamente igual al ángulo refractado en la cara 1. ¿Vale? Llamamos a esto R1 y este, siempre con respecto a la normal, sería el ángulo de incidencia en la cara 2. Por tanto, esto ya lo tengo calculado en el apartado anterior, 19 grados. Y el apartado C me preguntan con qué ángulo es refractado en la segunda cara. Ocurre al revés que en la primera. Ahora el rayo de luz se viene desplazando por un medio donde se mueve a menos velocidad y pasa a un medio donde se mueve a más velocidad. Por tanto el rayo se abre, se aleja de la normal, como corresponde cuando se pasa a un medio con menor índice de refracción. El rayo refractado, como siempre, lo mido con respecto a la normal a la superficie de separación. Mi rayo refractado es este, R2, y ese es el que tengo que calcular ahora. Aplico la ley de Snell a esta segunda refracción y me quedaría que el índice de refracción del primer medio, el vidrio, por el seno del ángulo de incidencia en la segunda cara, seno de I2,
es igual al índice de refracción del segundo medio, el aire, por el seno del ángulo refractado. Índice de refracción del vidrio, 1,5. Seno del ángulo de incidencia en la segunda cara, ya hemos visto, son 19 grados. Índice de refracción del aire 1, seno del ángulo refractado es lo que quiero calcular. Si de aquí calculo, despejo ahora el seno de R2, obtengo un valor y después hago simplemente el arco seno y me da que R2 es 30 grados. Recordad que en teoría ya habíamos comentado cómo después de una doble refracción el ángulo de incidencia inicial, digamos, coincide con el ángulo refractado final. No varía la inclinación, digamos, del rayo que atraviesa la ventana. Simplemente se desplaza una distancia d, pero el ángulo de incidencia es igual que el ángulo final refractado. Esto, por supuesto, hay que demostrarlo, calcularlo y añadir este comentario. En este siguiente tenemos un foco luminoso puntual debajo de la superficie de un estanque de agua. Este sería el foco y el estanque de agua. Si un rayo de luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 30 grados, ¿vale? Del agua al aire con un ángulo de incidencia de 30 grados, dibujo un esquema de los rayos incidentes y refractados y calcula el ángulo de refracción. Y calcula el ángulo límite. A ver, el esquema hay que procurar dibujarlo bien. Como pasa el rayo de un medio donde se propaga más lentamente a un medio donde se propaga más rápidamente, que es el aire, el rayo refractado debe abrirse, debe alejarse de la normal. El rayo refractado debe de ser mayor que el ángulo de incidencia. Para calcular en primer lugar el ángulo refractado, aplicamos la ley de Snell, índice de refracción del primer medio, que es el agua, por el seno del ángulo de incidencia, tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio, en este caso el aire, por el seno del ángulo refractado. El agua tiene un índice de refracción de 1,33. El seno del ángulo de incidencia es el seno de 30. El índice de refracción del aire es 1. Y aquí me queda el seno del ángulo refractado como única incógnita. El ángulo refractado es 41,7 grados, que es efectivamente, como suponíamos, mayor de 30 grados, que era el ángulo de incidencia. Este es el apartado A. En el apartado B nos piden que calculemos el ángulo límite. Os recuerdo que si este ángulo de incidencia sigue aumentando, llegando a distintas partes de la superficie, como el ángulo refractado siempre tiene que ser mayor, puesto que pasa a un medio más rápido, llegará un momento en que el rayo que se está refractando no salga a la superficie, sino que se desplace por ella. En ese momento, el ángulo refractado es de 90 grados. El ángulo límite es aquel ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado es de 90 grados. Por tanto, si aplico la ley de Snell a este caso, me quedaría que el índice de refracción del primer medio, agua, por el seno del ángulo de incidencia, que es el ángulo límite, tiene que ser igual al índice del segundo medio, que es el aire, por el seno de 90 grados, que es el ángulo refractado que corresponde siempre al ángulo límite. Si de aquí sustituyo todo, 1,33 por seno del ángulo límite es igual a 1 por 1. Despejo el seno del ángulo límite y después posteriormente el ángulo límite, que me da un valor de 48,7 grados, que era lo que pedía justamente el apartado B. Tenemos ahora un láser de un reproductor de DVD
que genera una luz con una longitud de onda de 780 nanómetros medida en el aire. Determina qué características de ese rayo de luz cambian al penetrar en el plástico del DVD y calcula la velocidad de la luz en él. ¿Vale? El rayo láser, digamos, que incide en el DVD se refracta, puesto que el índice de refracción del aire y el DVD son distintos, se propagan con velocidades distintas. En este caso, el índice de refracción del plástico del DVD es 1,55. Como es mayor que el del aire, significa que en el plástico la velocidad de propagación es menor. Vamos a ir tomando nota, puesto que eso es lo que me pide en el apartado A. En primer lugar, os recuerdo que la frecuencia solo depende del foco emisor. Por tanto, la frecuencia permanece constante al pasar de un medio a otro. Solo depende del foco emisor. Ahora, al ser distintos los índices de refracción del aire y del plástico, cambia la velocidad. En este caso, la velocidad de propagación cambia a menos. Es decir, como se produce el paso a un medio con un índice de refracción mayor, la velocidad de propagación es menor. Cambia también, por tanto, la dirección de propagación. La dirección de propagación del rayo refractado se acerca a la normal. ¿Qué más podemos deducir? Como la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, si la frecuencia permanece constante y la velocidad baja, significa que la longitud de onda también tiene que bajar para que esta expresión se siga cumpliendo. Así que, si la frecuencia es constante y la velocidad disminuye, eso significa que la longitud de onda también tiene que disminuir. Con respecto al valor que tiene en el aire, que me dice el problema que era 780 nanómetros. Y eso básicamente es lo que me están pidiendo en el apartado A. También me preguntan que calcule la velocidad de la luz en el plástico del DVD. Y eso lo podemos calcular fácilmente a partir del índice de refracción del plástico. Por definición, el índice de refracción del plástico es igual a la velocidad de propagación de la luz en el vacío partido la velocidad de propagación de la luz en el plástico. El índice de refracción del plástico me lo da el problema, 1,55. La velocidad de propagación de la luz en el vacío también, 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo. Y la única incógnita que me queda es la velocidad de propagación de la luz en el plástico. Si lo despejo de esta expresión, me da que la velocidad de propagación de la luz en el plástico es 1,94 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Os recuerdo que la velocidad de propagación de la luz en cualquier medio siempre es menor que la del vacío, 3 por 10 elevado a 8. 3 por 10 elevado a 8 es la máxima cantidad que puede alcanzar la velocidad de propagación de la luz. Y ya, el último apartado, el apartado B, lo que me pregunta es que si la luz del láser incide en el plástico con un ángulo de 30 grados, como siempre con respecto a la normal, determina el ángulo de refracción. Lo dibujo primero en el esquema. Como pasa a moverse a menor velocidad, una vez que se refracta, el rayo se tiene que acercar a la normal y este sería el ángulo refractado. Aplico la ley de Snell, índice de refracción del primer medio, que es el aire, por
el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio, el plástico, por el seno del ángulo refractado. Índice de refracción del aire, 1. Seno del ángulo de incidencia, seno de 30. Índice de refracción del plástico, 1,55. La única incógnita es el seno del ángulo refractado. Si despejo de aquí el ángulo refractado, me da 18,8 grados. Y con eso tengo terminado este problema. Y en este último problema, de momento, pues tenemos una lámina de vidrio con un índice de refracción de 1,5. Las caras son paralelas, el espesor es 10 centímetros y está colocada en el aire, ¿vale? Todo esto es aire. Sobre una de sus caras incide un rayo de luz, como se muestra en esta figura. Determina la altura y la distancia marcada en la figura. Quieren que calculemos este parámetro h y este parámetro d. Y además el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina. Comencemos primero por intentar calcular esta altura h. Para ello nos vamos a fijar en este triángulo de aquí. Si el rayo incide con un ángulo de 60 grados, el rayo reflejado también tiene que formar 60 grados. Os recuerdo que la ley de la reflexión me dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Así que si esto también son 60 grados, este ángulo de aquí tienen que ser 30 grados. Sé además que esta distancia de aquí son 20 centímetros. Voy a poner el triángulo fuera para que se vea con mayor claridad. Por trigonometría vemos perfectamente cómo este triángulo rectángulo tiene una tangente que se puede calcular perfectamente dividiendo el cateto del seno, que es el cateto opuesto, h, entre el cateto contiguo, que es el cateto del coseno. Lo vamos a dejar en centímetros, 20. Si despejo de aquí entonces el parámetro h, que es el que me pide el problema, me da que es 20 por la tangente de 30, y eso son 11,5 centímetros, puesto que yo esta distancia también la he dejado en centímetros. Este sería el parámetro h que me pide el problema. Vamos a limpiar el dibujo para calcular ahora la distancia d, que es lo siguiente que me pide. Esa distancia d que me pide el problema es la distancia que se desvía el rayo al refractarse. Tenemos entonces, sacando este triángulo rectángulo de aquí y dibujándolo aquí más grande, este de aquí sería el ángulo refractado, este de aquí. Este cateto es el espesor de la lámina de vidrio, 10 centímetros. Esta distancia es la que se desvía el rayo refractado, que es la que me pide el problema. Así que está claro que lo primero que tengo que hacer es calcular el ángulo refractado, y para eso no tengo más que aplicar la ley de Snell. Índice de refracción del aire, que es el medio 1 por el seno del ángulo de incidencia, igual a índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo refractado. Lo conozco todo, menos el seno del ángulo refractado, que despejando me da un valor de 35,3 grados. Con este valor aquí ya puedo por trigonometría calcular esta distancia d. Dejando esta distancia en centímetros aquí, pues esta distancia d cuando la despeje también me va a dar en centímetros. Así que d es igual a 10 por la tangente de 35,3, 7,08 centímetros. Por tanto ya tengo el parámetro d y el parámetro h que me pedía el problema en su apartado A. Y ya para el último apartado, tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina, pues tengo muchos datos. Me piden el tiempo que tarda la luz en hacer este recorrido.
¿De acuerdo? Si nos volvemos a fijar en este triángulo, este es el recorrido que hace la luz y yo sé que lo hace a velocidad constante, con movimiento uniforme. Así que lo primero que voy a calcular es qué recorrido es el que hace la luz, después a qué velocidad se propaga la luz dentro del vidrio, para así poder calcular el tiempo a partir de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, velocidad igual a espacio partido por tiempo. Esto es la velocidad de la luz en el vidrio, esto es el espacio recorrido, que es este de aquí, y este es el tiempo que me pide el problema. Por tanto, tiempo igual al espacio que recorre la luz dentro del vidrio partido la velocidad de la luz dentro del vidrio. El espacio es muy fácil de calcular. Es simplemente la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por tanto, hipotenusa igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, 7,08 al cuadrado más 10 al cuadrado. Eso me da un espacio recorrido de 12,25 centímetros, pero ojo, como ahora voy a utilizar la velocidad de la luz en el vidrio en el sistema internacional, metros partidos segundo, pues esta distancia para trabajar ya en el sistema internacional la paso a metros y ya tengo el dato del espacio recorrido por la luz. Para calcular la velocidad de la luz en el vidrio, pues la calculo a partir de su índice de refracción. Por definición, el índice de refracción del vidrio es igual a la velocidad de la luz en el vacío partido la velocidad de la luz en el vidrio. Despejo de aquí la velocidad de la luz en el vidrio, que sería igual a la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, partido el índice de refracción del vidrio, 1,5. Y esto me da una velocidad de propagación de la luz en el vidrio de 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Con este dato y este del espacio, ya puedo calcular el tiempo sustituyendo en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Espacio recorrido 0,1225 metros. Velocidad de la luz en el vidrio 2 por 10 elevado a 8. Y esto me da un resultado de 6,13 por 10 elevado a menos 10 segundos. ¿Es un resultado coherente? Pues sí, porque dado las velocidades que manejamos tan altas como la velocidad de propagación de la luz y un espesor tan pequeño o un espacio tan pequeño recorrido, pues evidentemente invertirá muy poco tiempo en ello.